Noches, gusto en saludarles. Espero todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase. ¿Se acuerdan que ya iniciamos la discusión del mercado de activos financieros? Ya dijimos que está involucrado en ese mercado, qué tipo de instrumentos tenemos ahí, que son bonos principalmente, bonos de gobierno, que usualmente serán bonos soberanos. Y el día de hoy vamos a deducir la condición de equilibrio de ese mercado e interpretar económicamente qué está detrás de ese resultado que vamos a encontrar, ¿verdad? Antes de iniciar con la clase, jóvenes, solo un par de anuncios. Hacer ese recordatorio que, bueno, es más que todo un favor que les pedimos, en que para fines de poder validar su asistencia, traten de, digamos, mantenerse en el salón en el cual ustedes fueron asignados, ¿verdad? Porque me estaba comentando Ana de que a veces hay algunos estudiantes que se pasan de un salón, se pasan a otro, entonces su asistencia la registran un día en un salón, después en otro día en otro, y pues es difícil llevar el control cuando se están moviendo de un salón a otro para fines de la asistencia. Digamos que ocasionalmente o por alguna situación de emergencia, pues no hay ningún problema si algún día ustedes la llevan en un salón distinto al que se asignaron, pues obviamente avisándole a Ana para que ella lo tenga presente, pero que no sea, digamos, rutinario, ¿verdad? Porque si no, sí nos va a causar problemas en cuanto al registro de su asistencia, que como ustedes saben, pues tiene ponderación, ¿verdad? Sí. Bueno, ese sería el único anuncio, no tenía más. Pues vamos a continuar con la clase, muchachos. ¿Se acuerdan que para este mercado de activos financieros nosotros impusimos ciertas características, ciertos supuestos, ¿verdad? Entonces necesito que me ayude a recordar algunos de ustedes cuáles eran esas características que habíamos impuesto. Le quiero preguntar a, mi hermana, ¿sí? Sí, existe modalidad perfecta de capitales. Esto quiere decir que no existen barreras de carácter legal y los activos financieros son sustitutos perfectos. Si quiere iniciamos con la primera, Nirvana, con sus palabras. ¿Qué quiere decir de que exista movilidad perfecta de capitales? ¿Cómo le definiría a usted si estuviera conversando con alguien? ¿Qué está detrás de la movilidad perfecta de capitales? Con sus palabras. Considerando que sea perfecta, quiere decir que no existe algo que la impida, o sea, no existe una barrera como tal para que estas tengan movilidad, ¿no? Se pueden mover libremente, digamos, de país a país. Exacto, muy bien, gracias, Nirvana. Efectivamente, ustedes tienen sus recursos financieros y pueden invertir en activos financieros, en bonos de otro país, ¿verdad? Exactamente, eso sería, Nirvana. Juan, ¿me ayudaría usted con el segundo supuesto? Cuando referimos a que existe un alto grado de sustitución entre activos financieros, pues, ¿qué está detrás de eso? ¿O cómo podemos explicarlo? Entre bonos, ¿verdad? Un alto grado de sustitución entre bonos. No sé si iba a opinar respecto de la primera característica también. No sé, había levantado la mano. Sí, la primera característica que no existen barreras de tipo legal o económico. Ahora respondiendo a la segunda, que son sustitutos perfectos, que van a tener la misma rentabilidad. Digamos que ahí hay que tener un poco de cuidado, Juan, gracias por la observación. Digamos que no necesariamente tienen que tener la misma rentabilidad. Lo que sí es cierto es que el agente económico, el inversionista únicamente se va a fijar en la tasa de interés al momento de tomar decisiones de inversión. ¿Por qué, Juan y compañeros? Porque usualmente, además del tipo de interés, nosotros observamos otras variables. Es como si les dijera, miren, necesito que alguno de ustedes me preste 1,000 quetzales. Lo primero que se preguntan ustedes es qué tan buen pagador soy. Y después dicen, mire, fíjese que de vuelta, digamos, como gratitud a que ustedes me están prestando, les voy a pagar un 15% de interés. Suena atractivo, ¿verdad? Pero hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que ya no me vean más por acá. Dicen, este señor se nos escapó, no nos dio macro y se llevó mis 1,000 quetzales. Entonces, fíjense que hay una probabilidad de impago. Eso implica que además del rendimiento, yo tengo que observar otras variables. Entonces, cuando tenemos el supuesto de activos financieros sustitutos perfectos, el agente únicamente va a observar la tasa de interés, más no el nivel de riesgo implícito en una inversión. Como son sustitutos, prácticamente es idéntico tener un bono nacional, el bono, no el rendimiento. Es idéntico tener un bono nacional o bien un bono de Alemania, ¿sí? Únicamente para tomar mis decisiones de inversión me voy a basar en la tasa de interés, ¿sí?
Esa sería la explicación del segundo supuesto. Daniel. Sí, licenciado, buenas noches, compañeros. Tal vez solo con una cuestión respecto al primer supuesto, cuando hablamos de que existe movilidad perfecta en la movilidad de capitales y que no existen barreras legales, ¿qué pasaría si vengo y movilizo capitales, por ejemplo, de Guatemala, que es una regulación que tenemos, regulación del Banco de Guatemala, también la ley de superintendencia de bancos, y muevo los capitales a otro país donde vengo y tengo mayores controles, tengo restringido cierta cantidad de capital, entonces ¿se vuelve parcialmente perfecta o se vuelve ya imperfecta esa relación? Sí, esa es una muy buena observación. Fíjese que ese es un escenario más cercano a la realidad, Daniel, ¿sí? Y fíjese que para eso los economistas lo que hacen es imponer un supuesto mucho más relajado que el que nosotros tenemos acá. Y eso se le llama movilidad imperfecta alta de capitales, en el sentido de que existen asimetrías en cómo los países imponen regulaciones para los flujos de capital, que es un escenario mucho más real, ¿verdad? Pero eso implica en términos del modelaje un nivel de complejidad mayor. Entonces, efectivamente, para acercarnos a lo que usted indica, que es válido que un país tenga más regulación que el otro, pues impone el supuesto de movilidad imperfecta alta, en el sentido de que se mueven los capitales, pero digamos con cierta rigidez, ¿verdad? La rigidez que usted señala, que un país tenga más regulación que otro. Exacto. Muy buena observación. Sí, Erika. Gracias, buenas noches. También en relación con el primer supuesto, un ejemplo, pero es más del sistema bancario, es que, por ejemplo, en algunas, bueno, en las cuentas de los bancos hay restricción para depositar divisas mensualmente. Entonces, por ejemplo, al mes solo puedo depositar en efectivo $2,000 y si es con billetes de 20 es menor. Entonces, ese tipo de restricciones con el primer supuesto no existe, pero asociándolo con el mercado de bonos. Exactamente, sí, de hecho ese me parece un muy buen ejemplo, Erika, digamos que sería como una medida, digamos, macroprudencial que establecen los países para tener control sobre los flujos de divisas, ¿verdad? Para que, digamos, tengan control de que sean dinero legal, digámoslo así, ¿verdad? Que sean divisa pura, digámoslo de esa manera. Y efectivamente, eso aplica para el caso de la inversión en activos financieros, que para nuestro caso serían bonos. Ese tipo de controles que impidan que yo pueda invertir una determinada cantidad, ya sea excesiva, de ese tipo de activo financiero, de los recursos que tengo localmente hacia esa economía. ¿Sí? Entonces sería como el equivalente, exactamente, Erika. Muy buen ejemplo. Bien, muchachos, entonces fíjense que a partir de esos dos supuestos que ustedes explicaron muy bien, nosotros vamos a construir la condición de equilibrio. Entonces, ¿cuál sería la condición de equilibrio en este mercado? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra condición de equilibrio? La condición de equilibrio nos señala lo siguiente: el rendimiento de los bonos nacionales debe ser igual. Eso ya se deduce, ¿verdad? Sí, de los supuestos, ahorita lo vamos a ver. Tiene que ser igual al rendimiento de los bonos internacionales, ¿sí? O del extranjero. Para poder explicar cómo esta condición de equilibrio se deriva de los supuestos que recién ya comentamos, pues vamos a hacerlo partiendo de la especificación de esa condición de equilibrio. Previo a poder explicarlo, vamos a encontrar, digamos, numéricamente cuál sería ese tipo de rendimientos. Entonces vamos a considerar que tenemos una unidad monetaria nacional, ¿sí? Tenemos un quetzal. Entonces el rendimiento de la inversión de ese quetzal en bonos nacionales va a estar representado por la siguiente expresión: 1 más la tasa de interés que devenga ese bono en el periodo T. ¿Sí? Esto de acá, jóvenes, es el equivalente a un monto. ¿Se acuerdan de matemática 3? Hay capital y hay monto. ¿Sí? ¿No se acuerdan de matemática 3?
Sí, digamos que ese es puede ser un capítulo oscuro de la vida de muchos de nosotros, la verdad. La 1 y la 2, interesante, ¿sí? Pero la 3, no sé qué tanto, muchachos. Quien les gusta la parte financiera y torratear y todo ese tipo de cosas, interesante, ¿verdad? Pero para mí la 3 tampoco fue muy agradable, ¿verdad? Es parte de, ¿sí? Entonces revisemos nuevamente. Esta unidad que tengo acá es el 100% de la inversión que voy a obtener, más, obviamente, el rendimiento por no tener esos recursos líquidamente, sino prestarlos, ¿verdad? 1 más IT. Es el rendimiento de los bonos nacionales. Ahora veamos qué pasa con el rendimiento de los bonos en el extranjero, ¿sí? Fíjense que voy a tomar esta unidad monetaria que tengo acá y la voy a convertir a moneda extranjera, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dividir dentro del tipo de cambio el día de hoy. Entonces se preguntarán, mire, ¿y por qué lo está dividiendo? ¿Sí? Recordemos la definición de tipo de cambio. El tipo de cambio toma como referencia en su definición qué tipo de moneda. Brandon, Mayen. Se acuerda que nosotros definimos el tipo de cambio el primer día y nosotros dijimos que íbamos a tomar como referencia qué moneda. La nacional. El dólar, ¿Qué moneda? Disculpe, nuevamente. El dólar. el dólar. Exactamente, muy bien, la moneda del extranjero. Entonces, fíjense que acá el problema es que nosotros tenemos la moneda nacional y la queremos expresar como moneda del extranjero. Entonces, lo que hacemos es que lo multiplicamos por el inverso del tipo de cambio nominal. O sea, si quieren verlo de otra manera, lo que estoy diciendo es que un quetzal es equivalente a 1/8 de dólar. Es decir, es igual a 13 centavos de dólar. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo es que estoy convirtiendo la moneda nacional a moneda del extranjero. Porque los bonos del extranjero están expresados en dólares. ¿Sí? Ya que tengo esto en dólares, lo voy a multiplicar por la tasa de interés de esa economía. Tiene asterisco de la tasa de interés del extranjero. ¿Sí? Ahora, toda esta expresión que tengo de este lado está medido en qué moneda. Vamos a ver, quiero preguntar ahora a Carlos Alberto. Carlos Alberto, ¿cómo está medido esto? ¿Cuál es la métrica de esto? Todo esto que tengo acá. Eso está medido en dólares. Exactamente, muy bien, Carlos. Estos son dólares. Para poder hacer comparable los rendimientos, lo voy a multiplicar por el tipo de cambio. Ahora sí, como tengo dólares y lo quiero expresar en moneda nacional, lo voy a multiplicar por el tipo de cambio. ¿Sí? Ahora, mucho ojo, tiene que ser el tipo de cambio a futuro, un T más 1. ¿Sí? Como es un tipo de cambio incierto en el periodo T, le vamos a llamar tipo de cambio esperado. ¿Sí? Esto de acá es tipo de cambio esperado. ¿Y cómo así? Fíjense que yo el día de hoy, que voy a iniciar mi inversión, voy a convertir mis quetzales a dólares, sobre los cuales puedo pagar 8 quetzales. Pero este bono tiene una periodicidad de 5 años, por ejemplo, y el tipo de cambio en 5 años, pues no necesariamente tiene que ser igual al tipo de cambio el día de hoy. Entonces, el día de hoy, tengo que considerar dentro de la inversión el tipo de cambio que espero en el periodo T más 1. Porque fíjense que eso puede ser una fuente de pérdida o bien de ganancia. Imagínense que el día de hoy ustedes pagan 8 y 5 años después, cuando reciban esos dólares, por cada dólar van a recibir 8.90. Vía variación cambiaria va a ser una pérdida o una ganancia. ¿Qué me dirían ustedes? Vía variación cambiaria, vía volatilidad de tipo de cambio. El Una día de pérdida. hoy pagaron 8 y el día de mañana van a recibir 8.90. ¿Cuál? Es una pérdida, ¿Y por qué sería pérdida? ya que va a estar depreciada la moneda del extranjero. Comprendo su punto. Y ese que, ¿qué vaya a pasar en el sector real? No lo sabemos. Porque ¿qué es lo que pasa, Juan? Comprendo su punto. Es un quetzal depreciado. Pero ¿qué es lo que pasa si los precios de los bienes en la economía interna pues están cayendo? ¿Será que eso le va a asegurar que el poder de compra de bienes de esos quetzales sea menor?
O sea, digamos, el punto es, pueden ser que sean quetzales depreciados. De hecho, son quetzales depreciados. Pero eso le asegura que va a comprar menos en el mercado de bienes. Pues no necesariamente, porque si le coloco una inflación muy baja, puede ser que la deflación que usted está observando pueda compensar la depreciación del quetzal. Entonces, ¿qué indicador sería relevante para poder analizar el poder de compra de esos quetzales? Jóvenes, ¿qué me digan ustedes? Jacqueline, aprovechando que usted iba a levantar la mano, tal vez iba a opinar de otra cosa, pero aprovecho para preguntarle, ¿verdad? Son dos preguntas. Primero, si esto representa pérdida o ganancia para el inversionista, la depreciación del quetzal. Y segundo, pues si eso realmente es un indicador de mi poder de compra en el sector real. Y aunque la Puede moneda responder está... cualquiera de las dos. Ah, ok. La primera, aunque la moneda esté depreciada, pues yo diría que es una ganancia porque estoy recibiendo más de lo que invertí en ese momento. O sea, si invertí 8 quetzales, si eran 8 millones de quetzales, o sea, algo así, 8 millones de dólares. La cuestión es que se entienda la relación. Ahorita estuviera recibiendo 8.9 millones de quetzales, pongamos. Es correcto. Entonces, Esa respuesta es correcta. Y bueno, que está dando un ejemplo de millones. Fíjense que esa pequeña variación, relativamente pequeña variación del tipo de cambio, puede generar fluctuaciones muy fuertes en el rendimiento neto de la gente. Y efectivamente es una fuente de ganancias. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando 8 quetzales y voy a recibir 90 centavos más por cada dólar que esté obteniendo en el futuro, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto puedo adquirir de eso? Esa es una decisión que ya corresponde al sector real de mi economía. Y en el sector real, ¿cuál dijimos que era el indicador macroeconómico relevante para poder observar el poder de compra de esos quetzales que voy a recibir fruto de esa inversión en el mercado de activos financieros? Vamos a ver. Esa puede ser pregunta de examen, ¿verdad? Por ejemplo, Axel, Santiago. Ahora me voy a mudar al sector real de mi economía. ¿Cuál es el indicador macro que me va a servir para saber el poder de compra de bienes de esos quetzales? El poder de compra de esos quetzales. ¿El ingreso? Nuevamente, Axel. ¿El ingreso? El ingreso es un indicador, ¿verdad? Pero dijimos que es un indicador sintético que incluye, además del tipo de cambio nominal, el precio relativo de los bienes, ¿verdad? Extranjeros y nacionales. Ana, Seto, ¿qué me dio usted, Ana? Ayúdale, Axel. Estoy en el sector real y tengo que ver el poder de compra de esos quetzales que estoy obteniendo acá. ¿Cuál es el indicador macro que nos va a servir? Tasa de cambio, ¿no? ¿Qué tipo de tasa de cambio? ¿Real? Exactamente, Juan. Casi que 50-50 nos vamos a seguir la respuesta, Ana, porque yo casi que le di el empujón para la respuesta correcta. Exactamente, es un tipo de cambio real, es lo que tengo que ver, ¿verdad? Entonces, para la respuesta de Juan, pues no es que sea pérdida por ser depreciado. Si es que tomo la pérdida como que puedo comprar menos bienes, si son quetzales devaluados, no tanto eso, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta el tipo de cambio real para ver esa parte, pero en términos nominales es lo que nos está indicando Jacqueline. Jacqueline nos está indicando, mire, si yo tengo una inversión de 8 millones, me parece un muy buen ejemplo, pues yo el día de hoy estoy pagando 8 quetzales por cada dólar y el día de mañana voy a recibir 8.20. Eso implica una especie de ganancia y la tengo que tomar en cuenta en el rendimiento neto de los bonos del extranjero, ¿verdad? Ese es el punto que quiero señalar. O sea, los quetzales que voy a recibir en el futuro no son los mismos que voy a dar el día de hoy al momento de comprar esos dólares e invertir en bonos afuera. ¿Sí? Ese es un poquito el mensaje que les quiero dar acá. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué tienen que ser iguales? ¿Se acuerdan que les dije? Antes de poder deducir esta condición de equilibrio, pues dije, vamos a reescribir cuantitativamente esos rendimientos. Ahora sí, ya podemos analizar por qué estos rendimientos tienen que ser iguales bajo la óptica de los supuestos que nosotros acabamos de imponer. Fíjense, vamos a asumir temporalmente que los bonos del Ministerio de Finanzas están por arriba
Miren, esto está por arriba que el rendimiento de los bonos del extranjero. Fíjense, número 1, tengo movilidad perfecta de capitales, o sea, yo puedo mover mis recursos de una economía a otra. Segundo, ¿sí? No existe un factor de riesgo asociado a los bonos nacionales, ni a los bonos del extranjero. Entonces les pregunto, si el rendimiento de los bonos locales está por arriba, ¿qué pasaría con el rendimiento de esos bonos nacionales? Pues analicémoslo. Como existe movilidad perfecta de capitales, entran los dólares a la economía nacional. Se quetzalizan porque los bonos están en quetzales y eso genera abundancia de liquidez en moneda nacional. Como existe abundancia de liquidez en quetzales, ¿qué va a pasar con el precio de la tasa de interés? Recuerden que el precio del dinero es la tasa de interés. Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de interés dado que existe un flujo muy fuerte de dólares que después se quetzalizan? Se reduce. ¿Oscar? Ahí se tiene que reducir la tasa, el interés. Exactamente, la tasa de interés tiene que caer. Fíjense que como hay muchos fondos prestables ahora, hay muchos recursos en quetzales, pues ahora la tasa de interés tiene que caer. Digamos que la economía se llena de liquidez en quetzales, de hecho por eso subió la tasa, ¿verdad? Porque quiere capturar recursos en quetzales. ¿Por qué creen ustedes que el Ministerio de Finanzas saca sus bonos? Porque quiere pagar su déficit fiscal. Entonces lo que hace es que está obteniendo liquidez en moneda nacional. O sea, son dólares que después los quetzaliza. Entonces eso hace que ese 5% empiece a caer. Y la pregunta empieza a caer ¿hasta qué punto? Hasta equilibrio. igualar el mercado. Exactamente, hasta el punto en el cual ambos rendimientos van a ser iguales. Cualquier diferencia que haya acá va a hacer que, dada la movilidad perfecta, los recursos empiecen a moverse de una economía a otra y el efecto liquidez hace que ambos rendimientos pues tiendan a ser iguales, ¿de acuerdo? Pues fíjense que lo que está detrás de esta condición de equilibrio, primero, es que existe movilidad perfecta. Ya lo que tal vez no señalé, pero que está implícito, es que son sustitutos. Porque yo puedo tener movilidad perfecta, jóvenes, pero si sé que la economía guatemalteca tiene problemas para poder pagar su deuda, ¿creen ustedes que la tasa de interés va a caer? No, porque yo sé que existe probabilidad de impago. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener mi tasa de interés muy alta, muy atractiva para que vengan todos esos flujos de capital, pero yo sé que Guatemala tiene problemas políticos, tiene problemas sociales, sus indicadores macroeconómicos son muy volátiles. Yo, por ejemplo, no voy a invertir en ese tipo de bonos, a pesar de que su rendimiento es alto. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense que es una combinación de dos supuestos. Uno, lo que indicaba Daniel, no tengo barreras, entonces puedo transferir mis recursos. Y número dos, de que no existe un riesgo, son sustitutos perfectos, los nacionales o los extranjeros. De esa cuenta, estos dos rendimientos necesariamente, bajo esos supuestos, tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Se comprende esa parte? Se deduce de los supuestos que nosotros recién explicamos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hemos comprendido esto, jóvenes, viene la parte algebraica. Carlos. Lick, entonces no vamos a tomar en cuenta los riesgos que existen en los países. Sí, no lo vamos a tomar en cuenta. Fíjese que ese es un supuesto que alguien podría criticarme y decir, mire, eso no es cierto, ¿verdad? No es lo mismo invertir en un bono de Venezuela que en un bono en Estados Unidos. Hay un riesgo ahí. Es que esa es una versión simple en la condición de equilibrio, Carlos. ¿Sí? Si quieren más adelante, conforme vamos avanzando en la clase, les voy a mostrar especificaciones alternas de la UIP que toman en consideración una prima por riesgo país, que aquí no la estamos tomando en cuenta, ¿verdad? O sea, efectivamente, Carlos, aquí no lo estamos considerando. El riesgo no existe, ¿verdad? Muy bien. Sí. Pues, jóvenes, ¿qué es lo que toca hacer ahora? Un poco de tratamiento algebraico. Entonces, la parte que viene ahora no es tan esencial, digámoslo así. Me interesa más que se comprenda esta condición. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un poco de álgebra, si les parece. Entonces vamos a reescribir esta condición de equilibrio. Vean cómo la vamos a reescribir. Lo primero que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver el rendimiento de los activos nacionales. Esto va a ser igual a el rendimiento de los activos del extranjero multiplicado por este cociente de tipos de cambio.
el esperado en T más 1 partido del tipo de cambio el día de hoy. Lo único que hice fue reescribir, mejor dicho, reordenar. Estoy reordenando los factores, ¿verdad? Esto que está acá lo estoy dejando de este lado, siempre en este miembro de la condición de equilibrio, para poder tener el cociente de tipos de cambio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos 1 más IT, rendimiento de los activos nacionales, lo mismo para el caso de los bonos afuera, pero fíjense que ahora vamos a agregarle un par de términos. Le voy a quitar uno, pero para no alterar esta condición de equilibrio le voy a sumar uno. El tipo de cambio esperado en T más 1 partido del tipo de cambio en T menos 1 más 1. Es lo mismo que tengo arriba, ¿verdad? La verdad es que le estoy quitando y le estoy sumando en 1. O sea, no estoy alterando la expresión que tengo arriba. Ahora, este 1 que tengo acá lo puedo reescribir de muchas formas, se puede representar de muchas maneras. Entonces revisemos cómo la vamos a representar. Entonces voy a tener 1 más IT es igual a 1 más IT del extranjero, que multiplica el tipo de cambio en T más 1 partido del tipo de cambio en T, y ahora voy a reescribir el menos 1, que va a ser igual al tipo de cambio en T partido del tipo de cambio en T, más 1. Lo único que hicimos fue reescribir este 1. ¿Cómo? Como el cociente de dos términos que son iguales. Así el numerador es igual al denominador, pues me queda 1. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este denominador que es homogéneo y lo vamos a reescribir de esta manera. Rendimiento de los activos nacionales, rendimiento de los activos del extranjero, la diferencia entre el tipo de cambio futuro menos el presente dividido el tipo de cambio presente, el spot, más 1. Entonces aquí tenemos un denominador común. Tipo de cambio el día de hoy, dejo expresada la diferencia de los tipos de cambio más el 1. O sea, el 1 siempre sobrevive, ¿no? Sí. Y fíjense que esto de acá tiene un significado relevante. Esto que voy a marcar ahora con rojo. Esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá. Vamos a decir sea el tipo de cambio en T más 1 menos el tipo de cambio en T partido el tipo de cambio en T, la tasa de variación esperada. ¿Sí? La tasa de cambio o tasa de variación es esperada del tipo de cambio. Antes de avanzar, es importante que hagamos una pequeña pausa acá para poder explicar la importancia de esta variable. ¿Sí? Para ello, pues voy a preguntar, le quiero preguntar a Sandra Regina. No la puedo ver, Sandra. Ahorita ya la vi. Sandra, ayúdeme. Esto de acá, ¿cómo está expresado? ¿Cuál es la medición de esto? ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Cuál es su métrica? La tasa del tiempo
esperado ¿Y eso cómo está medido? a tipo de cambio futuro menos tiempo, no, tasa de tiempo, Y eso dividido serían, tasa de tiempo, igual. ¿y eso qué sería, Sandra? ¿Serían quetzales, dólares, bienes? ¿Qué sería esto? Este cociente. ¿Serían quetzales? Revisemos. Ahorita vamos a revisarlo, Sandra. Sí. Fíjense que tendríamos acá 16 quetzales, es el tipo de cambio a futuro, menos 8 quetzales, que es el tipo de cambio el día de hoy. Es decir, en el futuro voy a recibir 8 quetzales más. Entonces sería 16 menos 8. 8. Partido de la condición inicial, 8. Fíjense que lo que tengo acá es una relación prácticamente de orden porcentual. ¿Todos lo están viendo? Es un porcentaje. ¿Sí? Me está indicando el porcentaje de variación. Si es positivo, ¿qué nos está indicando? Depreciación. Adelante. ¿Apreciación? Depreciación, exactamente. A ver, aquí tenemos depreciación. Si fuese negativo, pues sería una depreciación. Al punto que voy, jóvenes, es que esto de acá es una relación de orden porcentual. Entonces aquí tenemos tasa de interés, porcentaje. Tasa de interés, porcentaje. Tasa de variación, porcentaje. O sea, todo esto está en porcentajes. Eso es lo que les quiero dar a entender en esta parte. Es la tasa de cambio esperada del tipo de cambio, de la relación entre monedas. ¿De acuerdo? Ahora sí, volvemos a nuestra condición de equilibrio. Entonces tendríamos 1 más IT igual a 1 más IT del extranjero, 1 más la tasa de variación esperada. Ustedes ven acá que tenemos un componente de tasa de interés y un componente de tipo de cambio, que lo vamos a estudiar en un momento a detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos de acá para acá? Únicamente sustituimos esto por el indicador tasa de variación esperada y el 1, pues por estar sumando no altera total, ¿verdad? Sería esta suma. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos la multiplicación de estos binomios, nos quedaría 1 más IT es igual a 1 por 1, 1, 1 multiplicado por la tasa de variación esperada, 1 por la tasa de interés del extranjero, nos queda esa tasa, y por último, los segundos términos de cada binomio, los multiplicamos y tendríamos más IP del extranjero por la tasa de posición. Aquí estamos haciendo todo el producto. Fíjense, jóvenes, que del producto nosotros vamos a rescatar algunos términos que van a ser relevantes, otros no tanto, ¿verdad? Pero voy a esperar que todos lo tengan en sus copias, ¿verdad? Veo que están copiando. Ya si quieren, después nos detenemos un poco en la parte matemática, si lo vieron, no dudan cómo hicimos la mate. No creo que es muy sencillo, es solo reordenar, hacer álgebra. Me interesa más la parte económica que vamos a... Pero igual podemos apartar un espacio para ello. Si quieren, una vez terminemos toda la simplificación que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿qué podemos hacer con este 1 que está acá? Suma acá, ¿verdad? Entonces, este 1 lo podemos cancelar. ¿Sí? Entonces, tendríamos que el rendimiento de los activos nacionales es igual a el rendimiento de los activos del extranjero más cómo esperamos que varíe el tipo de cambio más este producto que tenemos acá. O sea, prácticamente lo mismo, solo que cancelé los años, ¿verdad? Esa es la diferencia ahora.
Y vean el pequeño supuesto que vamos a hacer ahora para poder obtener una relación macroeconómica que sea sencilla y que nos dé mucha información de cómo se mueven las variables que están contenidas en ella. Vamos a hacer un pequeño supuesto. El supuesto va a ser el siguiente. Vamos a considerar que la tasa de interés del extranjero va a ser pequeña, es decir, que tiende a cero. También vamos a asumir que la tasa de variación esperada en el corto plazo, a pesar de ser una variable muy volátil, esa tasa de variación, también vamos a asumir que tiende a cero, que es muy pequeña. Y pues, ¿qué podemos inferir del producto IT por la tasa de variación esperada? Si este tiende a cero y esto tiende a cero, ¿qué pasa con el producto? Muchachos, ¿qué me dirían Igualmente ustedes? cero. ¿Juan? Igualmente tiende a cero. Tiende a cero, de hecho tiende a cero más rápido, ¿verdad? Converge más rápido a cero. ¿Sí? Esto también tiende a cero. Y como esto tiende a cero, este producto que tengo acá lo podemos cancelar. Entonces vean qué tendríamos, jóvenes. ¿Sí? No quiero borrar esta parte por si quieren que revisemos la mate, ¿verdad? Pero lo que nosotros tendríamos ahora sería lo siguiente. Tendríamos que en equilibrio, la tasa de interés interna va a ser igual a la tasa de interés del extranjero más la tasa de variación esperada. Y esto de acá, jóvenes, es la condición de equilibrio en el mercado de activos financieros. Y esto de acá, además, tiene una interpretación económica importantísima. No digamos las implicaciones que tiene el modelaje macro, en el sentido que esto, cualquier modelo macroeconómico de economía abierta tiene que incluir una paridad, ¿no? Digamos, una condición de equilibrio que ahorita la vamos a definir, o bien una versión equivalente. ¿Sí? Entonces, si quieren, voy a esperar que tengan esto acá y voy a retomar el punto de lo que estamos asumiendo, ¿sí? De lo que está en azul. Vamos a ver, yo veo que la mayoría, sí, ya lo tiene copiado. Pues revisemos. Vean, todo parte de esto. Vamos a asumir que la tasa de interés del extranjero es un indicador muy pequeño. Yo le decía a los compañeros, si uno se va a los datos, por ejemplo, por muy atractivo que sea un bono, pues ¿cuánto puede ser el rendimiento? Qué sé yo, 50%, 60%. Eso en términos numéricos, pues sería el equivalente a 0.5. 0.5 es un valor muy pequeño, ¿verdad? Tiende a cero. ¿Sí? Esto asumiendo rendimientos tan grandes como estos, pero usualmente las tasas de interés de los bonos en condiciones normales pues serían de un 2%, 5%. Pues tiene sentido asumir esto, ¿eh? La tasa de interés del extranjero es un indicador muy pequeño que tiende a cero. ¿Sí? Aquí tenemos la tasa de variación esperada, y aquí este es un supuesto muy fuerte. Estamos asumiendo que las variaciones de corto plazo en el tipo de cambio no son tan grandes, que tiende a cero. Y en consecuencia este producto pues tiende a cero mucho más rápido. Pues tiene sentido que nosotros cancelemos esto. Ahora, jóvenes, contablemente, aquí quiero hacer la salvedad, contablemente esto no va a ser cero. ¿Sí? Por muy pequeño que sea, no va a ser cero. Entonces quiero que nosotros entendamos esta condición de equilibrio desde una perspectiva macroeconómica, en el hecho de que nos va a dar una señal de hacia dónde se mueven las variables, más que un indicador contable. Porque digamos que no es que nosotros estemos analizando el rendimiento microeconómico de un inversionista a través de esta ecuación, no. Eso es falso. Porque aquí estamos cancelando este término que está acá, que puede representar pérdidas o ganancias para el inversionista, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que este no es un curso de finanzas empresariales, ¿verdad? Porque ahí no podría cancelar esto. Lo que nos interesa es encontrar una expresión sencilla que tenga un poder explicativo alto, un poder explicativo grande, y eso es lo que nosotros encontramos con esta simplificación, ¿sí?
Entonces, como esto es muy pequeño, lo puedo cancelar y tendríamos esta expresión que es la condición de equilibrio en el mercado de activos financieros. Fíjense que la parte del sector interno, pues tendríamos la tasa de interés de los bonos nacionales, pero en la parte del sector externo tenemos dos componentes. El rendimiento directo, que es vía tasa de interés, y el rendimiento indirecto, que es vía volatilidad cambiaria, ¿sí? Que es un poco lo que nosotros vamos a explicar a continuación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, antes de que pasemos a interpretar y a describir esta condición de equilibrio del mercado de activos, pues quiero aprovechar que todavía tengo todos estos apuntes en la pizarra para responder alguna inquietud, si la tuvieran en cuanto a la parte algebraica o matemática que acabamos de hacer. Es que no es muy complejo, ¿verdad, jóvenes? Eso lo sé de álgebra, no hay nada complicado. ¿Sí? Si quieren, vamos a retomar esto y lo vamos a explicar. Voy a borrar la pizarra y voy a explicar esta condición de equilibrio. ¿Sí? ¿Sí, Nirvana? ¿Nos iba a comentar algo o consultar algo? Sí, Lick, solamente todo esto sigue expresado en moneda nacional, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta, muchachos. Clara Nirvana, ¿cómo está expresada esta condición de equilibrio? ¿Quién me ayuda? Yo entiendo que en quetzales. Vamos a ver. Aquí tengo una tasa de Lick, interés. perdone. ¿Verdad? Solo había dicho que era una tasa, ¿verdad? Exactamente. Entonces era en términos porcentuales. Exactamente. No. Muy bien, Fernanda. Aquí lo que tengo son porcentajes. Tasa de interés es un porcentaje. Tasa de interés afuera es un porcentaje. Y esta es la pregunta que le hacía a Sandra, Regina. Le decía, mire, ¿qué es esto? Como es una tasa de variación, esto también es un porcentaje. O sea, aquí tengo porcentaje, porcentaje, porcentaje. Todo esto está medido en términos porcentuales, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo numérico, ¿verdad? Sí, ahorita vamos ya, si quieren, a la parte cualitativa de lo que está detrás de esto, ¿verdad? Pero me parece relevante la pregunta. Todo es porcentaje acá, ¿sí? En esta condición de equilibrio. Muy bien, creo que ya puedo borrar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pensemos en explicar esto. Muy bien. Entonces dijimos que la condición de equilibrio, ya simplificada, condición de equilibrio, nos indica que la tasa de interés local va a ser igual a la tasa de interés del extranjero más la tasa de variación esperada del tipo de cambio nominal. ¿Sí? Y esta condición de equilibrio se le llama paridad no cubierta de tipos de interés o bien de tasas de interés. Vean qué sencilla es esta condición de equilibrio, pero se van a dar cuenta del poder explicativo que tiene. ¿Sí? Creo que la primera pregunta que alguien podría hacer es, mire, ¿por qué se le llama no cubierta? ¿Por qué se le llama paridad no cubierta o descubierta? También se le puede llamar, así lo pueden encontrar en los libros. Paridad no cubierta de tasas de interés. Fíjense que el calificativo de no cubierto tiene que ver con el riesgo expuesto en el tipo de cambio que tiene el inversionista. Un poco lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ustedes el día de hoy
van a pagar 7.80. El día de mañana, cuando termine la inversión, van a recibir 7.90. Entonces, eso puede ser una fuente de pérdidas o bien de ganancias para los cuales no están cubiertos, ¿sí? No están, digamos, cubiertos por algún tipo de instrumento financiero. Le decía a los compañeros de primera hora de que, digamos, en el mercado financiero hay muchos instrumentos que les permiten cubrirse de esta volatilidad cambiaria, de las pérdidas o ganancias. Fíjense que el ejemplo que nos dio Jacqueline es válido, ¿verdad? Imagínense invertir 5 o 10 dólares, pues no puede representar mucho riesgo, pero imagínense que ustedes están invirtiendo una cantidad muy grande de dólares en activos. Pequeñas variaciones en el tipo de cambio les puede generar pérdidas o ganancias muy grandes. Pues fíjense que en los mercados financieros hay instrumentos que les permiten cubrirse de esa volatilidad. Por ejemplo, hay un instrumento que se llama forward, que es una especie de futuros, en los cuales ustedes el día de hoy pactan con otro agente determinado tipo de cambio. Digamos que la contraparte se compromete a recibir esos dólares y a cambiárselos a una tasa ya predefinida el día de hoy. Entonces ustedes se van a cubrir de la exposición de la variación del tipo de cambio a futuro, ¿sí? Esta condición de equilibrio no tiene el costo que implica cubrirse de la volatilidad cambiaria a través de un instrumento financiero. Porque por ese instrumento financiero que voy a comprar el día de hoy, que se llama futuro, en la cual me voy a cubrir de la volatilidad cambiaria una vez termine la inversión, implica un costo. Y eso se lo tengo que deducir al rendimiento neto que voy a obtener, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el calificativo no cubierto se refiere a que la gente esté expuesta a la volatilidad cambiaria, que puede ser, como ya vimos, fuente de pérdida o bien fuente de ganancia. De ahí viene el calificativo de no cubierto. ¿Sigan? Lick, fíjese que yo viendo un temita con un banco de Panamá en el trabajo, me comentaba un ejecutivo que hay economías como por ejemplo en Argentina que trabajan los bancos algún tipo de seguro del tipo de cambio para sus Sí, clientes. sí, eso es cierto, Gary. Y es que lo que pasa con esa economía argentina es que Argentina tiene volatilidad muy fuerte del tipo de cambio. Por ejemplo, aquí en Guatemala, pues la mayoría de indicadores macroeconómicos son muy estables, Gary. Pero es que no hay un mercado de instrumentos financieros tan desarrollados como sí lo hay en otras economías, como la economía argentina, donde ha experimentado procesos de hiperinflación enormes, ¿verdad? Donde tiene que financiar sus déficits fiscales a través de impresión de moneda. Y eso hace, pues, obviamente, que el peso argentino fluctúe enormemente. Entonces, los inversionistas, pues, prefieren pagar ese costo, ese instrumento financiero, para tener certeza de cuál va a ser el tipo de cambio. Entonces, ahí, por transacciones muy pequeñas que usted pueda hacer, puede sufrir mucha variación, pérdida o ganancia, vía volatilidad de tipo de cambio, ¿sí? Además de que Argentina, Gary, digamos que es una economía más atractiva para los flujos de capital que lo que puede hacer Guatemala, ¿verdad? Ingresan más flujos de capital por ser una economía mucho más grande que la nuestra. Entonces, efectivamente, es una forma de poder cubrirse a futuro. Lo que pasa es que el costo obviamente es alto y usted, en base a lo que espera de tipo de cambio, pues puede decidir cubrirse o no de esa volatilidad cambiaria. Porque imagínese que usted tiene un buen modelo macroeconómico que pronostique que el peso argentino se va a depreciar. Pues muy probablemente no tenga sentido, digamos, tener ese tipo de instrumento financiero, ¿verdad? Porque va a obtener más pesos que los que pagó en su momento, ¿verdad? Para poder hacer la inversión. Pero si usted sabe que puede obtener una pérdida, pues obviamente le conviene comprar ese tipo de instrumento y quedaría cubierto ante esa potencial pérdida de pérdida cambiaria, ¿no? Exactamente. Es un buen ejemplo. Exactamente. Entonces, muchachos, fíjense bien, lo que nosotros aquí tenemos es una paridad no cubierta de tipos de interés. Digamos que en el argot económico también se le llama UIP. ¿Sí? Así es como usualmente se le llama, ¿verdad? En términos muy sencillos. Es una UIP o bien paridad no cubierta. Digamos que esta simbología UIP, estas iniciales, pues proviene de la versión en inglés, ¿verdad? Lo voy a colocar por acá.
Uncovered Interest Parity Condition, jóvenes, es una UIP. Y así es como la vamos a identificar, de hecho. Todo modelo macroeconómico de economía abierta, en su modelaje tiene que contener una UIP, una paridad no cubierta. Y vuelvo a repetir, jóvenes, lo que nos da son las señales sobre las cuales las variables tienen que moverse para poder preservar esta condición de equilibrio. Recuérdense, muchachos, que la condición de equilibrio parte de los supuestos que nosotros estamos colocando, que son supuestos muy fuertes, ¿verdad? ¿Sí? Primero, que tenemos movilidad perfecta de capitales. Ya Daniel nos indicó, miren, no necesariamente es tan válido eso, ¿sí? Entonces hay modelos de movilidad imperfecta alta. Y por otra parte, nosotros estamos asumiendo que los activos financieros son sustitutos perfectos, ¿verdad? ¿Sí? Es otro supuesto que también es fuerte. Yo les indicaba casi al inicio de la clase. Pueden haber variantes de la UIP, de la paridad no cubierta. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos asumir de que los activos financieros no son sustitutos perfectos. Que el bono del Ministerio de Finanzas no es un sustituto con el bono de Alemania. No son. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta UIP que tenemos acá? Pues se le agrega un componente de prima por riesgo. Aquí le agregamos una prima o prima por riesgo. Le decimos, mire, también hay un componente de prima por riesgo que explica el diferencial en tipos de interés. ¿Sí? Pero como les digo, esas son versiones modificadas de la UIP, de la paridad no cubierta. Obviamente, pues, no lo vamos a ver en este curso. Pero sí lo pueden ver en los modelos macro, que están en los papers. Entonces vamos a explicar esto, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué nos indica esta condición de equilibrio? Fíjense que esta condición de equilibrio nos va a indicar dos cosas. Uno, ¿qué esperamos del tipo de cambio a futuro? Y dos, ¿cuál es el comportamiento del tipo de cambio el día de hoy? Pues fíjense que esta ecuación de acá, esta condición de equilibrio, nos ayuda a explicar la dinámica de los tipos de cambio, el presente y el esperado. ¿Sí? Entonces, si quieren, iniciamos con el análisis de la paridad no cubierta, de la UIP, a través del estudio del tipo de cambio esperado, ¿verdad? ¿Sí? Tipo de cambio esperado. A través de la tasa de variación esperada. Entonces vamos a analizar la paridad no cubierta bajo esa óptica. ¿Sí? Vean qué pasaría si la tasa de interés local está por arriba de la tasa de interés del extranjero. Entonces les pregunto, jóvenes, ¿qué esperaríamos del tipo de cambio? ¿Qué esperamos a futuro del quetzal? Si los bonos del Ministerio de Finanzas, la tasa de interés de esos bonos está por arriba de la tasa de interés de los bonos del Tesoro en Estados Unidos. ¿Qué esperan del quetzal? ¿Que se aprecie o que se deprecie a futuro? Primero, licenciado, una apreciación primeramente porque van a haber más dólares, pero como van a quexalizar los dólares, va a existir una depreciación porque van a haber más quexales. Exactamente. Y lo que nosotros esperamos es que el tipo de cambio se deprecie. Entonces nosotros esperamos que la tasa de variación esperada sea mayor a cero. ¿Sí? Veamos acá, jóvenes, recordemos. Cuando tenemos rendimientos de bonos del extranjero, tenemos que considerar dos componentes. Primero, el rendimiento directo o el componente directo de rendimiento que viene vía tasa de interés. Pero fíjense que invertir en bonos del extranjero también implica un rendimiento indirecto vía volatilidad cambiaria. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio se deprecia, yo espero obtener la ganancia. Entonces la tengo que sumar a la ganancia que me genera invertir en ese tipo de bonos. ¿Por qué? Porque voy a recibir más quetzales de los que yo di en su momento. Entonces, esta es una fuente de ganancia o bien de pérdida, dependiendo del caso.
Para el ejemplo que estamos viendo, es de ganancia, ¿sí? Entonces aquí tengo el rendimiento directo y el rendimiento indirecto. Entonces, si la tasa de interés es mucho más alta localmente que afuera, entonces la forma de poder compensar el rendimiento más bajo de los bonos del extranjero es a través de una ganancia vía volatilidad cambiaria. ¿Todos lo están viendo? Revisemos un ejemplo. Vamos a imaginar que los bonos del Ministerio de Finanzas están a una tasa del 5%, los del Tesoro están a una tasa del 2%, y eso implica que yo espero obtener una ganancia vía volatilidad cambiaria. ¿Y cuánto sería, digamos, la magnitud de esa ganancia para que se verifique la UIP? ¿3%? De 3%. ¿Sí? Entonces yo espero que la tasa de variación esperada sea igual al 3%. Entonces revisemos, tasa de interés local, tasa de interés del extranjero, más la tasa de variación esperada. Tengo 5%, tengo 2%, rendimiento directo, 3%, rendimiento indirecto, pues efectivamente, ¿verdad? ¿Sí? El rendimiento de ambos activos financieros va a ser el mismo. Lo que pasa, y fue lo que indiqué, es que el rendimiento de los activos del extranjero lo tengo que separar en dos partes. Una es la que me indica el bono y otra la que voy a obtener por volatilidad cambiaria, porque no estoy cubierto. ¿Se acuerdan? Entonces esa es la idea de lo que tengo acá. Al punto que voy es que el tipo de cambio esperado se determina en la UIP. O sea, la variable que se determina en la paridad no cubierta es siempre el tipo de cambio. Eso, jóvenes, es importantísimo para el modelaje macroeconómico. La variable que se determina en la UIP es el tipo de cambio. Entonces, mire, ¿y por qué? Porque las tasas de interés, tanto local como extranjera, responden a una política monetaria o bien a una política fiscal, dependiendo si se quiere ajustar el déficit fiscal o bien ajustar la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, la variable que se ajusta es la tasa de variación del tipo de cambio. ¿Sí? Pero revisemos. Siguiente caso, si la tasa de interés local está por debajo de la tasa de interés del extranjero, entonces, ¿qué esperamos del tipo de cambio? A futuro. Fíjense, ahora el rendimiento de los bonos nacionales está por debajo, entonces tiene que haber como una especie de pérdida en el rendimiento neto de los activos de afuera. ¿Y cuál sería esa fuente de pérdida? ¿Qué debería pasar con el tipo de cambio para poder experimentar una pérdida en inversión de ese tipo de activos? Jóvenes. El día de este se debería de depreciar, porque la tasa de interés aumentó, la tasa de interés nacional aumentó, eso le agrega más valor a nuestro dinero. Entonces, no, espere. Lo podemos hacer como ejemplo. Fíjense, vamos a colocar este ejemplo. Vamos a considerar que la tasa de interés local es de 10. Esto es menor a 15. Y fíjense que este diferencial es insostenible de acuerdo a la UIP, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, algo debe pasar con el tipo de cambio a futuro para poder asegurar que esta relación se va a mantener, ¿verdad? Fíjense que ese 15% es bruto, ¿verdad? Lo tengo que ajustar con la volatilidad cambiaria. Entonces, ¿de cuánto debería ser la volatilidad cambiaria para que la paridad no cubierta se preserve? 5, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, espero que esta variación sea negativa, es decir, que el tipo de cambio se aprecie. Y pues en particular yo espero que esto sea 5% negativo, ¿verdad? Lo voy a colocar acá. Tasa de interés interna es igual a la tasa de interés externa más la tasa de variación fuera. ¿Sí? Entonces aquí tendría 10%
igual a 15% menos 5% de apreciación cambiaria. Eso es lo que nos está diciendo esta condición de equilibrio. ¿Sí? Jóvenes se dan cuenta que la UIP lo que hace es determinar el tipo de cambio. ¿Sí? Digamos que es una forma de determinación del tipo de cambio. Digamos que ustedes que leyeron ya el paper, el working paper que les trasladamos, se dieron cuenta que hay varios enfoques para poder modelar el tipo de cambio. Por ejemplo, el paper les habla de una metodología basada en la inversión de portafolios, ¿sí? Otra basada en la UIP, que es la condición de equilibrio, y otra basada en los fundamentales. Fíjense que a través del diferencial de tipos de interés, que es la versión de la UIP de determinación del tipo de cambio, yo puedo decir qué va a pasar con la moneda nacional. Por ejemplo, si yo veo que el diferencial, otra forma de poder verlo, el diferencial de tipos de interés tiene que ser igual a la tasa de variación esperada. Es otra forma de poderlo ver. Pues yo cuando veo el diferencial de tipos de interés, ya sé qué va a pasar con el tipo de cambio. Por ejemplo, acá el diferencial de tipos de interés, ¿cuánto es? Es 3%. Entonces, eso es idéntico a lo que espero de variación de tipo de cambio. Entonces, ¿qué espero? Que el Bitsal se deprecie un 3%. Veámoslo acá. Diferencial de tipos de interés. ¿Cuánto es el diferencial de tipos de interés? Ah, es menos 5. Entonces, ¿qué espero con el Bitsal? Y espero que se aprecie. ¿Cuánto? Si se verifica la UIP, espero que se aprecie un 5%. Entonces, si se dan cuenta, la paridad no cubierta es una ecuación de determinación del tipo de cambio, porque el tipo de cambio se determina precisamente en la UIP. ¿De acuerdo? Y eso es lo que está detrás de estas relaciones. Entonces, vuelvo a repetir, la intuición sería esa. Si yo veo que la tasa de interés local está por arriba, entonces yo espero que el tipo de cambio se deprecie para que los rendimientos sean iguales. ¿Por qué espero que se deprecie? Porque primero, la tasa de interés del extranjero es menor y para poder compensar ese rendimiento del bono mucho más bajo, pues tengo que obtener una especie de ganancia vía volatilidad cambiaria. Esa es la única forma en la cual ambos rendimientos pues, van a ser iguales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es un enfoque para una forma de poder analizar la paridad no cubierta, ¿verdad? La paridad no cubierta, vuelvo a repetir, nos ayuda a explicar qué esperamos a futuro con el tipo de cambio y segundo, cuál es el comportamiento del tipo de cambio el día de hoy, que es precisamente lo que vamos a analizar a continuación. ¿Sí? La clave está en comprender que de parte de los activos del extranjero tenemos dos componentes. Miren. El componente directo, que es lo que me va a pagar el bono, y el rendimiento indirecto, dado que no estoy cubierto, que viene por la volatilidad o por la variación del tipo de cambio nominal. ¿Sí? Jóvenes, ¿estamos bien hasta acá? Pasemos entonces al segundo enfoque. El segundo enfoque es determinar qué va a pasar con el tipo de cambio el día de hoy dentro de la UIP. Aquí estamos viendo qué va a pasar a futuro. Acá se va a depreciar, acá se va a apreciar a futuro, pero ¿cuál sería el efecto inmediato de ese diferencial de tipos de interés sobre el tipo de cambio? El efecto inmediato. Entonces revisemos. ¿Sí? Miren, voy a borrar esto. Y van a ver que está precisamente vinculado con lo que nosotros acabamos de ver. Entonces vean qué voy a hacer ahora. Voy a borrar esta parte. Vean qué voy a hacer ahora. Voy a representar nuevamente la UIP en su versión de tasa de variación ya detallado, digámoslo así, a la tasa de interés del extranjero, más el tipo de cambio esperado en T más 1, menos el tipo de cambio en T, partido del tipo de cambio en T. ¿Se acuerdan que de esa manera nosotros definimos la tasa de variación esperada? Entonces vamos a considerar
que el tipo de cambio esperado en T más 1 va a ser igual a un tipo de cambio barra. O sea, va a ser una constante conocida por el inversionista. ¿Sí? Entonces le vamos a quitar la incertidumbre al tipo de cambio futuro. ¿Sí? Digamos que es una forma de poder hacer set disparibus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a controlar por el tipo de cambio a futuro y quiero ver qué pasa con el tipo de cambio spot. ¿Sí? En otras palabras, este agente ya conoce el tipo de cambio esperado en T más 1, que sería como una especie de E barra, el E barra que tengo acá. Entonces vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver, tendríamos que la tasa de interés interna es igual a la tasa de interés externa, más este famoso E barra, que ya les dije que es una especie de tipo de cambio de equilibrio, tipo de cambio de largo plazo, menos el tipo de cambio spot partido del tipo de cambio spot. Entonces, despejando el tipo de cambio spot, vamos a despejar el tipo de cambio el día de hoy. Vamos a ver qué nos queda. Vamos a ver. A separar acá. Pues despejemos acá. Y voy a tener acá el diferencial de tipos de interés. IT menos IT del extranjero. Va a ser acá con signo menos. Este tipo de cambio que divide pasa a multiplicar. Que lo voy a multiplicar por el tipo de cambio en T. Y eso es igual a este numerador que tengo acá. E barra menos T. Tiene más, pasa menos. Divide, pasa a multiplicar. Y tengo este diferencial. Muy bien, entonces veamos acá, esto tiene signo menos, lo voy a pasar al otro lado con signo más. Entonces tendríamos que el tipo de cambio en T más el tipo de cambio en T que multiplica al diferencial de tipos de interés es igual a E barra. Si tiene menos, pasa más y tengo este producto. Donde el segundo factor es el diferencial de tipos de interés. Bueno, en esa última expresión, jóvenes, tenemos un factor común. ¿Qué me indica cuál es el factor común? Y el tipo de cambio. Muy bien, Jackie. El tipo de cambio el día de hoy. Entonces tenemos un factor común, que es el tipo de cambio el día de hoy. Abrimos corchetes, uno más el diferencial de tipos de interés. Y eso es igual a E barra. Ahora sí, jóvenes, la ecuación que realmente nos interesa, nos compete para el análisis que vamos a hacer. Entonces decimos que el tipo de cambio en el periodo T es igual a un E barra que es fijo, es este tipo de cambio, el de largo plazo, el que todos conocemos, el de convergencia, si quieren verlo así. Y tengo que colocar este corchete, jóvenes. Ahí está. Esto lo voy a dividir dentro de 1 más IT menos IT el extranjero. Y esto de acá, jóvenes,
Es una UIP también, porque parte de la UIP, lo que es que es una representación alterna de la UIP que nos habla de la relación entre el tipo de cambio el día de hoy y el diferencial de tipos de interés. Pero sigue siendo una UIP. Fíjense que esto ya va a tener sentido con lo que Juan nos comentaba de, mire, vienen flujos de capital que se quetzalizan. Ahorita lo vamos a discutir a detalle ya con esta ecuación. Vamos que la parte algebraica, pues no creo que haya mucha inquietud ahí, nada más de hacer los números, las cuentas y llegaríamos ahí, ¿verdad? Pero si quieren, vamos por partes, ¿verdad? No sé si hay dudas en la parte cuantitativa. No, ¿verdad? Está demasiado sencillo. Solo es cuestión de hacer las cuentas. Ustedes simplifican y encuentran el resultado. Bueno, entonces veamos la relación entre el tipo de cambio y el diferencial del tipo de interés. ¿Sí, hermana? Adelante. Lick, solo disculpe, en su, digamos, gráfica que tiene aquí, ¿cuál es la otra letra que está arriba de la E barra? De la E barra. Este es el tipo de cambio, es la variable tipo de cambio. Es una E. Ah, gracias, es que no la miré. Sí, no, creo que no se miraba muy bien. Exactamente, es un tipo de cambio. Bueno, entonces pasemos a revisar esto, muchachos. Fíjense que esta ecuación que tenemos acá da cuenta de cómo se vincula, cómo se relaciona el tipo de cambio el día de hoy con las tasas de interés. Es algo que ya prácticamente habíamos discutido y que esta ecuación nos va a confirmar en el contexto de la condición de equilibrio del mercado de activos financieros. ¿Sí? Entonces revisemos qué es lo que pasa si hay un incremento en la tasa de interés local. ¿Sí? Pues fíjense que si aumenta la tasa de interés local, ceteris paribus, fíjense que esto está en el denominador con signo más. Esto es constante. Entonces, ¿qué pasaría con este coeficiente? ¿Se reduciría? Exactamente. Para nosotros eso es equivalente a ¿qué? ¿Apreciación o depreciación? Una apreciación. Correcto. Esperamos que el tipo de cambio se aprecie. ¿Tiene sentido? Ya es lo que Juan nos estaba comentando. Fíjense, tengo movilidad perfecta de capitales. Los activos financieros son sustitutos perfectos. Entonces, si subo el tipo de interés, eso va a generar un flujo de dólares. ¿Qué cantidad de quetzales? ¿Qué va a pasar con el quetzal? ¿Va a ganar o va a perder valor? Dado que el quetzal es relativamente más escaso. Va a tomar valor, ¿no? Va a tomar valor, ¿verdad? Entonces lo que esperamos es que el quetzal se aprecie. Y es consistente en el contexto de la UIP. Si aumenta la tasa de interés, tengo movilidad perfecta, tengo un alto grado de sustitución de activos, pues yo lo que espero es que el quetzal se aprecie. Va a ingresar más dólares y eso implica que el quetzal va a ganar más valor. ¿Sí? Ahora veamos qué es lo que pasa si hay una caída en la tasa de interés local, ¿verdad? Si cae la tasa de interés local, ¿sí? Si cae la tasa de interés local dado el signo más y que está en el denominador, pues lo que esperamos es que esto aumente, ¿verdad? Que esto sea mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperamos? Lo que esperamos es que el quetzal se deprecie. ¿Sí? Se deprecie el día de hoy. Entonces, mucho ojo con lo que voy a señalar ahora, jóvenes. ¿Sí? Estamos hablando del comportamiento el día de hoy. Y por otra parte, es el comportamiento esperado, lo que nos indicaba Juan. O
son dólares que después se quetzalizan. Ahí viene la segunda parte de la historia, y aquí es donde quiero que hagamos clic, ¿sí? Solo voy a esperar que todos tengan esto claro para poder amarrar la historia que estábamos viendo antes con la que tenemos acá, ¿sí? Vamos a ver, yo veo que todos ya lo tienen y que están meditando, están reflexionando en esta condición de equilibrio. Bueno, les comento, esta condición de equilibrio tiene que quedar completamente clara, porque como les indiqué, es parte medular de cualquier modelo macroeconómico de economía abierta respetable, ¿sí? Entonces, en esto no puede haber duda alguna. Fíjense bien, voy a reexplicar lo que tengo acá. Lo que estamos analizando es la relación entre el tipo de cambio el día de hoy, no el futuro. Eso lo vimos hace un par de minutos y ya lo voy a amarrar. Estamos viendo el comportamiento del tipo de cambio el día de hoy con las tasas de interés. Eso es lo que estamos haciendo. Bajo la óptica de la UIP, que es lo que tenemos acá. Esta es una UIP, ¿sí? Pero revisemos. Ceteris paribus. Hay un shock de tasa de interés, es decir, si vuelvo mi política monetaria mucho más restrictiva, subiendo las tasas de interés, en una economía cerrada ustedes ya saben qué pasa. Pero vean qué va a pasar ahora en el contexto de una economía abierta. Se sube la tasa de interés y como no existen barreras, ingresan los dólares. El día de hoy, ¿qué va a pasar con el quetzal? Pues como tengo más dólares que quetzales, pues el quetzal gana valor. Entonces espero que el quetzal se aprecie, ¿sí? Y eso es lo que está contenido acá. Miren, si esto aumenta, pues esto va a caer. Es una apreciación y la lógica fue la que acabo de explicar. Tengo movilidad, entra en dólares y se aprecia el quetzal. Por el contrario, si la política monetaria es expansiva, donde se bajan los tipos de interés, pues se van los capitales, se van los dólares y me dejan muchos quetzales en mi economía. Entonces, ¿qué pasa con el quetzal? Pues el quetzal se va a depreciar. Pero ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver esto con la depreciación futura? Son dos escenarios distintos, jóvenes. Uno, ¿qué es lo que pasa con el tipo de cambio el día de hoy? Y dos, ¿qué espero a futuro con el tipo de cambio? Entonces, amarremos, jóvenes, ¿sí? Si aumenta la tasa de interés el día de hoy, el quetzal se aprecia. Pero, ¿qué espero a futuro con ese quetzal? ¿Qué me indica? Depreciación. Nuevamente. A futuro una depreciación. Exactamente. Yo espero que el quetzal se deprecie a futuro. Entonces, fíjense bien, amarrando. Nosotros dijimos hace un par de minutos que si aumenta la tasa de interés, obviamente, respecto de la tasa de interés del extranjero, yo espero que eso sea mayor a 0. ¿Están de acuerdo? Revisen sus copias, jóvenes, si ustedes confirman que eso fue lo que nosotros escribimos. Yo espero que esto sea mayor a 0. ¿Todos estamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? ¿Todos me están siguiendo? Eso fue lo que escribimos hace un par de minutos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de escribir? Parece ser contradictorio. ¿Carlos? De que entonces ahí tendríamos una ganancia vía la volatilidad cambiaria. Exactamente. Ahora la pregunta es ¿por qué? Fíjense bien, ¿por qué son consistentes ambos argumentos y obviamente con lo que nos está indicando Carlos de la ganancia? ¿Sí? Fíjense bien. Si aumenta la tasa de interés, yo espero que el tipo de cambio se aprecie. Voy a considerar que el tipo de cambio de largo plazo, el de equilibrio, es 7.80. Cuando se aumenta la tasa de interés, el tipo de cambio va a pasar a 7.10. ¿Sí? 7.10. Vean lo que voy a indicar. Como estos modelos son cíclicos, ¿se acuerdan el primer día de clase? Yo les dije que la macroeconomía se divide en dos partes. Macroeconomía de corto plazo y macroeconomía de largo plazo. ¿Se acuerdan de esa parte? Yo les dije, en la macroeconomía de corto plazo nos interesa el comportamiento cíclico de las variables. Eso es lo que estamos analizando acá. Al momento que aumenta la tasa de interés y aprecia mi quetzal, los agentes cambian sus expectativas de variación de tipo de cambio. Fíjense bien,
Vuelvo a repetir, cuando el quetzal se aprecia el día de hoy, los agentes cambian sus expectativas de variación futura de tipo de cambio. Como estos modelos son cíclicos, ¿qué esperamos ante una apreciación muy pronunciada a futuro? Dado que los modelos son cíclicos, ¿qué esperamos? ¿Que se aprecie o que se deprecie a futuro? Que se deprecia a futuro. Exactamente. Vean lo que nos indicó Karen Melissa. ¿Sí? Lo que esperamos es que se deprecie a futuro, porque esos modelos son cíclicos, jóvenes. Son modelos de convergencia. ¿Sí? Entonces, lo que la gente espera cuando ve un tipo de cambio de 7-10, que fue lo que pasó en 2016, se dieron cuenta de la gráfica. Si ustedes recuerdan la gráfica, jóvenes, ¿qué pasó después? El quetzal se depreció, porque son modelos cíclicos, muchachos, ¿sí? Me voy a tomar el tiempo para mostrar esa gráfica, jóvenes, ¿sí? Porque eso es lo que está detrás del modelaje de corto plazo. Voy a tomar el tiempo para mostrar eso. Miren, este es cíclico, pero esta es otra variable. Vamos a ver acá. Aquí está, miren, muchachos. 7.25, pero estos modelos son cíclicos, porque en el corto plazo las variables tienen un comportamiento pues más o menos regular, ¿sí? Vean acá. Entonces, ¿qué espera un agente cuando ve un tipo de cambio de 7-10? Pues, ¿qué espera futuro, muchachos? Que se vuelva a apreciar, licenciado. Que se deprecie, exactamente, mire, que converja a su E barra. ¿Qué creen ustedes que representa el E barra? Es como una especie de tipo de cambio promedio, ¿sí? Y como sacan un promedio, pues nada más, pues obviamente sumando valores y dividiéndolo dentro del número de observaciones. Digamos que el tipo de cambio promedio en Guatemala es de 7.80 aproximadamente. Entonces, si observamos un tipo de cambio de 7 muy apreciado, 7.25, 7.10, pues dado que este modelo tiene un comportamiento cíclico, lo que esperamos es una depreciación nominal, es lo que tenemos acá. Dejar de compartir. Y si esperamos una depreciación nominal, ¿qué signo va a tener esto? Positivo. A tener signo positivo. Entonces, fíjense que es consistente el enfoque del análisis del tipo de cambio el día de hoy con el tipo de cambio esperado. ¿Sí? Entonces, la clave del análisis de la UIP es analizar al tipo de cambio en dos etapas. Uno, lo que espero yo con el tipo de cambio el día de hoy con los flujos de capital. Y dos, dado ese tipo de cambio que estoy observando, el tipo de cambio que estoy observando el día de hoy, ver qué espero a futuro. ¿Sí? Hagamos el ejercicio contrario para repasar, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer este escenario. Baja la tasa de interés, una política monetaria totalmente expansiva. Baja la tasa de interés. Ustedes saben que los dólares se van, buscan mejor rendimiento y eso genera un efecto sobre el quetzal el día de hoy. Miren, les indico, el día de hoy ustedes tienen que ubicarse en la UIP que tenemos acá, en la de corto plazo, digamos así. Yo le voy a preguntar a Astrid López. Astrid, baja su tasa de interés. ¿Qué va a pasar con el quetzal el día de hoy? Le puede pasar la pregunta a alguien más, ¿verdad? Mire, no, que la responda alguien más. Se deprecia porque hay más quetzales en la economía. Sí, exactamente, sí, tiene sentido, ¿verdad? Todo el mundo quiere dólares, se deshace de los quetzales y se deprecia. Dígame un valor dado este gráfico que tenemos acá que sea consistente con la depreciación. Cristian, ¿me podría dar usted cualquier valor que sea consistente con la depreciación? Dado este valor de equilibrio, digamos así. Sería 7.90, ¿no? Exacto, muy bien, me parece excelente ese valor, 7.90.
Se depreció el quetzal, muchachos, ¿sí? Lo segundo es por etapas. Una vez el quetzal se ha depreciado, ¿qué espero yo del tipo de cambio? De responder esta pregunta, miren. ¿Qué espero yo del tipo de cambio dada la depreciación que estoy observando? ¿Qué espero a futuro? Entonces necesito que alguien más me ayude. Un voluntario Que se que no haya aprecie. participado nunca en esta clase. Entonces, Cristian no aplica. ¿Qué esperan ustedes del tipo de cambio? ¿Alguien más? De los 51 estudiantes que tengo acá. Bernardino, bueno, yo creo que ya le pregunté a usted, ¿verdad? En las primeras clases, si no estoy equivocado, y me respondió bien, o sea que no aplica. Vamos a ver. Damaris. Estoy por acá, aquí está por ahí. No le he preguntado, ¿verdad, Damaris? En este semestre no le he preguntado. No, ¿verdad? ¿Qué espera usted con el tipo de cambio? Dado el 790 que nos indicó Cristian. Es un modelo cíclico. Si está en 790, usted sabe que ese tipo de cambio converge a un valor de largo plazo, a un E barra. ¿Se aprecia? ¿Esperaría qué? ¿Se aprecia? Exactamente. Bien. Que se aprecie, eso es correcto. Y cuando se aprecia el tipo de cambio, este indicador que tengo acá, ¿qué signo va a tener? Jóvenes. ¿Qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Menor a cero. Exactamente, porque esto va a ser ¿cuánto? Si nos vamos a los datos, jóvenes, ¿quién me ayuda? A los datos que tengo ahí arriba. ¿Cuánto sería esto entonces? Muchachos. 780 Exacto, ¿verdad? Sí. menos 790 partido 790. Exacto. Lo tenemos, ¿verdad? Sí, está negativo. Excelente. Ahí está. Entonces lo que les quiero decir es que el enfoque del tipo de cambio el día de hoy con el tipo de cambio esperado son complementarios, ¿sí? Porque ya vimos que cuando baja la tasa de interés, el tipo de cambio se deprecia, es correcto, consistente con la UEP, nos lo indicó Cristian, y Damaris nos indicó, mire, yo lo que espero es que se aprecie. ¿Es consistente? Sí, porque dijimos que cuando esto cae, lo que esperamos es una pérdida vía volatilidad cambiaria. Y la pérdida está en el hecho que voy a recibir pues, menos quetzales, ¿verdad? En este caso voy a recibir 10 centavos menos. Bien, muchachos, ya me pasé mucho tiempo, pero estos temas son candentes, ¿verdad? No sé si es que ese término es el adecuado, ¿verdad? Pero son interesantes, digámoslo así. Lick, una pregunta. Claro. Ajá. Bueno, primero que nada me volví a unir a la clase para... Eso está de excelente. primera. Sí, era optativo, pero adelante, Alejandro. Sí. Entonces, bueno. licenciado, es recomendable siempre ver, digamos, hacer esa gráfica para entenderlo mejor, ¿verdad? Porque, digamos que sube o baja digamos, el quetzal, ya sea apreciado o depreciado. Lo que se espera es que regrese a su punto de origen, ¿verdad? O sea, por así decirlo. Exactamente, Alejandro. Pienso que totalmente de acuerdo con usted. La gráfica nos ayuda a ver primero qué va a pasar con el tipo de cambio el día de hoy y obviamente qué esperamos a futuro. Y usted lo indicó claramente, ¿verdad? Dado que son modelos cíclicos, todo lo que vamos a ver estos 3 meses jóvenes son modelos cíclicos, lo que esperamos son convergencias a sus valores de largo plazo, ¿verdad? Sí, eso se le llama, digamos, en la terminología se llaman estados estacionarios, que sabemos que son puntos de convergencia de todas las variables. Y en el corto plazo, pues uno lo que explica son movimientos cíclicos. Siempre espera una convergencia a una media, ¿verdad? ¿Sí? A menos que queramos explicar una crisis, pero ese ya son comportamientos atípicos en los ciclos económicos. Entonces, sí, efectivamente, Alejandro, la gráfica nos ayuda mucho para ver dónde va a estar ubicado el tipo de cambio el día de hoy y a partir de ello
qué esperar, dado que son modelos que tienen cierto proceso de convergencia. Eso sería. Sí. Gracias, Alejandro. Entonces, jóvenes, yo lo dejaría por acá. Me voy a quedar un par de minutos, pero para quien desee comentar algo, ¿verdad? Por lo demás, pues la clase termina acá y tengan feliz noche, ¿verdad? Mi hermano. Sí, Lick, perdone, eso quiere decir que esto, al ser cíclico, si se depreció, quiere decir, aquí en el punto 7.9, si se depreció el quetzal, en su futuro lo que va a pasar es que se va a apreciar, es una relación como inversa. Sí, por el comportamiento cíclico de la variable. Pero fíjese que ese comportamiento que usted indica inverso es el que nos hace ser consistentes con la paridad no cubierta. Nos hace ser consistentes porque si usted se va a los rendimientos que habíamos visto numéricamente hace un par de minutos, voy a colocar esto y aquí voy a colocar 2%. Fíjese, si usted lo analiza bajo lo que usted espera que pase con el tipo de cambio el día de hoy, ¿qué me diría mi hermana? ¿Qué me diría que pasaría con el tipo de cambio el día de hoy? Solo viendo esta información, tasa de interés local y tasa de interés del extranjero. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa con el quetzal hoy? Está apreciado. ¿Cómo? Perdón, depreciado sería. No le había escuchado bien. De hecho, por eso le dije cómo. Fíjense, tipo de cambio el día de hoy y después yo veo qué espero. Entonces, tipo de cambio el día de hoy. Fíjense que como la tasa de interés está más alta, dado los supuestos que usted ya sabe, ingresan los dólares. Eso genera un efecto inmediato sobre el quetzal. Entonces, ¿qué pasa con el quetzal, mi hermano? Se aprecia. Se aprecia, exactamente. Primera respuesta correcta. Entonces ya superó ese valladar, ya sabe qué va a pasar con el tipo de cambio el día de hoy. Lo que nos indicó Alejandro, la gráfica nos va a ayudar muchísimo. Se aprecia, puede colocar cualquier valor. Se aprecia, miren. Usted sabe que una apreciación, el coeficiente cae. Después se responde la otra pregunta. Es, dada esa apreciación, ¿qué espera usted a futuro con el quetzal? Ahí viene lo que usted dice de relación inversa. ¿Sí? ¿Qué esperamos con el quetzal? ¿Lo puedo ver bajo la óptica de la gráfica o bien bajo la óptica de la UIP? Como los rendimientos tienen que ser iguales, le pregunto, mi hermano, ¿qué espera usted con el tipo de cambio? ¿Y cuál es la magnitud de esa tasa de variación esperada? Algo está viendo a futuro. Le vuelvo a preguntar, ¿qué espera usted con el tipo de cambio futuro dado este valor que tiene acá? Que se deprecie el quetzal. Exactamente, que se deprecie. Espero que se deprecie. Ahora viene la pregunta, y para eso va a utilizar la UIP. ¿En cuánto espera que se deprecie el quetzal a futuro? Vean los datos y sobre ella la UIP. ¿Cuánto, mi hermano? Me pueden ayudar a mi hermana. 4%. 4%, sencillo. Eso que tienen que ser iguales, los rendimientos. Es consistente, sí, porque el signo más me indica que es una depreciación. La verdad es que la condición de equilibrio me indica en cuánto se tiene que depreciar. Ustedes se dan cuenta que son dos escenarios. Primero, lo que pasa el día de hoy. Y segundo, dado el comportamiento cíclico que espero. Y obviamente, pues la UIP nos da ambos mensajes en el sentido correcto. Eso sería.
Gracias, Lick. Bien, mi hermana, con gusto. Ya lo tiene, fíjense, ya lo tienen, muchachos. Eso es cuestión de volverlo a repasar, ¿verdad? De leerlo en el libro de Blanchard. Él lo tiene muy bien explicado, pero siento que ya lo captaron. Ya con eso, pues, eso es de practicar, de tenerlo ahí al tanto. Fíjense que Alejandro me comentaba algo respecto de dónde conseguir las fuentes para el laboratorio 1 que ustedes tienen que entregar, ¿verdad? No sé si es en la parte, Alejandro, donde les pido graficar los tipos de cambio real de distintas economías, ¿verdad? Sí, licenciado. Es por ahí, ¿verdad? Ujú. Sí. Les voy a decir, hay varias páginas que les pueden ser de utilidad. Creo que les coloco economías en desarrollo, economías emergentes. Entonces, digamos que para el caso de Guatemala y Centroamérica, está la página de la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano. No sé si lleva una E por ahí. No sé, pero es Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano. Ahí encuentran el tipo de cambio real, por ejemplo, descargable en Excel y lo pueden personalizar, digamos, cómo quieren descargarlo. Para economías digamos, desarrolladas y economías emergentes, pueden buscar en la página del IMF, del Fondo Monetario Internacional, pueden colocar dataset o database, algo así, ¿verdad? Y encuentran información también descargable en Excel. Encuentran de tipos de cambio nominal y el tipo de cambio real. Igual acá. Y otro que pueden buscar es en la página de la Reserva, Federal Reserve, San Luis. Tiene una base de datos extensa, jóvenes. No solo de Estados Unidos, sino de varias economías. Sí. En esas tres creo que pueden encontrar la mayoría de información que les piden, aunque también pueden buscar en la página de los bancos centrales de cada país, ¿verdad? Pero sería ir página por página. Y está más condensado. ¿Sí? Licenciado, ¿y la del Banco Mundial? El Banco Mundial tiene, pero, bueno, dos cosas. Uno, creo que la frecuencia no tiene tan alta frecuencia como lo tienen estas variables. Es que, Juan, digamos que en el Banco Mundial digamos, no he explorado mucho esa página, pero creo que solo tienen frecuencia anual. Anual, Les exacto. cuesta mucho encontrar información. Exacto. Y creo que ellos manejan más temas de pobreza, desigualdad, tienen más indicadores de esa naturaleza, ¿verdad? Sí están, pero anual Sí justamente. están. Sí, ¿verdad? Ese es el problema del banco. Digamos, el Banco Mundial también tiene buena información, pero la tiene en frecuencia muy baja. Entonces les aconsejo que se vayan a estas páginas que están acá. Ahí van a tener información con más alta frecuencia, ¿verdad? Sí. Cristian, también iba a consultar algo. Sí, fíjese que yo estuve buscando información y se encontré en el Fondo Monetario, o sea, sí, en el FMI encontré la inflación, pero la de Argentina no me apareció. Va. Y no le aparece. no me apareció. Y Voy la a buscar en de la página de la Reserva Federal. Ahí sí, yo lo he estado viendo y aparece. sí, y los ¿Y tipos de cambio los encontré, o sea, los saqué del Banco de Guatemala, pero ya aparecen compra y venta y no sé ahí qué tomarse. Sí, ahí lo que tiene que hacer, lo que puede hacer es sacar, no, puede ir donde dice tipo de cambio de referencia. Ahí le aparece nada más uno, que es el promedio de las operaciones de compra-venta. Y si no, igual se sacaría un promedio de las compras y las ventas. Podría sacar un promedio de compra-venta si en dado caso no encuentra el tipo de cambio de referencia, pero sí está el de referencia. Pero ahí están, por ejemplo, yo busqué el de todos los países, ahí en el Banco de Guatemala. Aparece la de todos los países ahí. Y solo no apareció Chile y Perú y República Dominicana, ¿cómo se llama? 3 años creo que no aparecieron del 2009 al 2010. Pero sí, como busqué apareció solo compra y venta. Sí, pues.
puede calcular un promedio para poder obtener un tipo de cambio de referencia, ¿verdad? Bueno. Y ahí Ahora lo que sería, les las gráficas que se harían sería de la variación que hay entre cada año, tomando la tasa de inflación, o sea, el tipo de cambio real, ¿verdad? Y Sí, a través de los años. sí, digamos que algunas ya tienen el índice de tipo de cambio real calculado, en otras, pues usted lo puede calcular a través de los componentes, ¿verdad? Tipo de cambio nominal, inflación interna y inflación externa, ¿verdad? Pero si ya está calculado, mucho que mejor. Pero tiene que tener en niveles, como usted me lo indica, y en tasas de variación interanual para ver el signo, ¿verdad? Si es más depreciación, si es menos apreciación, ¿verdad? Y lo más importante, Cristian y compañeros, que me interesa es que ustedes puedan explicar qué está detrás de esos comportamientos, ¿verdad? Porque es lo que usualmente les preguntan a ustedes como economistas. Mira, ¿por qué el euro se está apreciando, ¿verdad? O por qué se está depreciando y hay que tener, digamos, ahí argumentos para poder responderlo, ¿verdad? Entonces, uno es que ustedes se vayan familiarizando con bases de datos, así como lo que me está indicando Cristian, explorar las bases de datos, y otro es que puedan fundamentar los comportamientos que están observando en las gráficas, que usualmente pues ustedes como economistas les van a consultar sobre eso, ¿verdad? Mira, ¿qué está detrás de esta apreciación? ¿O cómo le explicarían ustedes, ¿verdad? Es un poquito la idea de ese tipo de ejercicios que les dejamos. ¿Algo más, jóvenes, que me quieran comentar? Licenciado, yo solo un temita personal, no es nada técnico con la clase, así que, pues, los compañeros, buenas noches, pero sí, no es nada crítico. Fíjense que el día jueves un correo a la licenciada Judith, pero no sé si le hizo llegar un mensaje. Bueno, yo para asegurarme que lo hayan logrado ver. Jacqueline, fíjese que, bueno, no sé, no logro escuchar muy bien, le escucha entrecortado, Jacqueline, no sé si. ¿Será que me puede Disculpe. repetir otra vez lo que me estaba diciendo? Sí, claro. No, el día jueves yo mandé un correo electrónico a la licenciada Judith, pero quería asegurarme de que les haya llegado mi mensaje, mi correo electrónico. De hecho, yo no lo he revisado, no he revisado mi correo, pero le prometo que lo ve. Me escribió en mi correo también, ¿verdad? Bueno, yo creo que solo le escribí, perdone, yo creo que solo le escribí a la licenciada, es que yo creo que su correo lo No, perdí, licenciado. sí, no se preocupe, entonces me voy a platicar con Ana y, pues le voy a pedir, usted ya me lo reenvié, ya no he revisado mi correo, pero lo voy a revisar, y si no, pues le pediría por favor a Ana que me lo traslade nuevamente, ¿ve? Sí, por favor. Lo que pasa es Pero todo bien, ¿no? algunas... Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias a Dios, todo bien. Es que únicamente era por un tema laboral. Lo que pasa es que algunas veces me toca quedarme, no hasta tarde, bueno, algo así, pero no. Hay como comentarle, como eventos o capacitaciones, no sé cómo llamarles, que entonces eso se dan de como en la tarde-noche algunas veces, entonces no puedo ingresar a veces a las clases porque son de carácter obligatorio. Muchas de esas capacitaciones sí son de día, pero pongámosle, como el rubro es tecnología, entonces a veces invitan a varios canales y para dar una capacitación y lo hacen en ciertos lugares, entonces es tipo tarde-noche, entonces era comentándole ahí que algunas veces voy a estarme conectando, pero no con la cámara encendida como el día jueves que tuve... Y creo que venía consultando si es conveniente que siempre que eso suceda les notifique por correo. Sí, mire, bueno, no sé con qué tanta frecuencia vaya a ser, ¿verdad? Yo se lo comento por dos cosas, ¿verdad? Una, por el hecho de que, vamos, por la secuencia de los contenidos, ¿verdad? Para ponerse al tanto, si es con mucha frecuencia, sí le puede afectar, ¿verdad? Por la parte, obviamente, de los contenidos que estamos viendo, ¿verdad? Y darle seguimiento, así que continúa a lo que estamos analizando. Y otro, precisamente, es el tema de la asistencia. Digamos que si es con mucha frecuencia, sí, si quiere lo platicamos más despacio para que usted nos pueda presentar algún tipo de respaldo a modo de que no pierda los puntos de asistencia.
Y lo otro, pues, que sería que se produciera el día de los contenidos, ¿verdad? Entonces, si va a ser con cierta frecuencia, sí, para poder acceder a esos puntos de asistencia, requeriríamos una especie de respaldo que se nos pudiera dar, ¿verdad? De los días, si se supieran los días en los cuales va a recibir la capacitación y el horario, obviamente, en el cual lo va a recibir, para que nosotros tengamos ya ese respaldo ahí para cualquier, digamos, cuestión de asignación de puntos, ¿verdad? Si no es con tanta frecuencia, pues solo sería que le avisara a Ana para que lo tuviera presente, ¿verdad? Pero como le digo, si va a ser con cierta frecuencia, sí requeriríamos una especie de respaldo de parte de que sea alguna persona competente de su empresa para que nos dé esa información detallada, ¿verdad? Los días y los horarios en los cuales usted lo va a estar recibiendo. Ajá. Sí, claro, no hay problema. Fíjese que ahorita, fíjese que cambié de trabajo hace un tiempo, en el donde estaba antes y era muy frecuente, ahorita sí es tal vez muy menos, una vez cada mes o cada 2 meses, así como esta vez fue un caso especial, entonces, ajá, es poco usual o a lo mucho que podría llegar a pasar, que lo cual dudo 2 veces en un mes, pero no, Bueno, la mayoría de veces, no hay sí, problema, ya que sí. pues, si usted lo supiera con anticipación, pues le avisa a Ana para que lo tome en cuenta y no habría ningún inconveniente, ¿verdad? Excelente, licenciado. Bueno, muchas gracias. Yo creo que con eso era únicamente. Ujú. Hasta ahí, pues, no hay ningún problema. Qué bueno que se está capacitando, eso está excelente. Eso sirve un montón. Y no solo, digamos, cuando uno está trabajando, sino que también para desarrollar las habilidades que uno tiene. Y pues qué bueno que va avanzando ahí en la empresa, ¿verdad? Y se están capacitando. Ay, sí, licenciado, muchas gracias. No, la verdad es que es muy importante, digamos, en el rubro que trabajo, como es tecnología, o sea, se ve un poco de todo, así que hay que capacitarse en todo. Entonces, y aparte, pues, aquí entre nos, dijo, el puesto donde estoy ahorita, donde comencé, no es tan ventas como antes donde yo estaba, así que me hace falta y para llegar a hacer ventas sí tendré que capacitarme un montón, o sea, pero es bien alegre, interesante, se aprende de todo, fíjese, de todo se aprende. Eso es lo importante, se aprende, ¿verdad? Se aprende un montón. Eso le ayuda a uno al crecimiento, digamos, personal, profesional, más los cursos que está sacando acá. Eso le va a abrir definitivamente más puertas, ¿verdad? Entonces, lo importante es siempre estar dispuesto a aprender, porque esa es la clave de todo, ¿verdad? Y desarrollar las capacidades que uno tiene, ¿verdad? Sí, totalmente, licenciado, aunque a veces es como matado porque imagínese comerse 2-3 horas de capacitación en el trabajo del día y luego venir a la universidad y más lo del trabajo. Sí. Sí, Sí, es agotador, pero créame que uno termina valorando más aquellas cosas que a uno le cuestan más. Entonces, yo sé, es un sacrificio que ustedes hacen en general, ¿verdad? Pero así que uno a lo largo del tiempo va valorando ese tipo de sacrificios que uno hace, ¿verdad? Y ayuda a desarrollar ahí sí que habilidades que van más allá de lo técnico, como digamos la persistencia, el sacrificio, la disciplina, que eso le ayuda a uno en todo en la vida, ¿verdad? Qué bueno saber que ahí se está capacitando y que obviamente pues hay que hacer ese sacrificio, pero todo sacrificio pues vale la pena. cierto, cierto. Entonces, bueno, licenciado, y gracias por su comprensión. Yo siempre les estoy avisando. Voy a ver si tengo su correo por ahí en algún email que yo le haya mandado para siempre copiarlo ahí o para mandarle a los dos la notificación de que Perfecto, no hay ningún problema, no es obligatorio, ¿no? Con que se lo enviaban es suficiente, si quieren enviármelo también, pues no hay ningún problema, ¿vale? De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Ahí estamos entonces. Buenas noches. Lick, buenas noches. Abel, sí, dígame, buenas noches. Una consultita con respecto de los 8 ejercicios que están en el paper de Baltasar Samuelson. ¿También se tienen que subir el día jueves o solo es para practicar? Si usted dice los que están en el modelo Balazar Samuelson, ¿verdad? Que se los pasé en diapositivas distintas. Sí, ¿correcto? Sí, esos por favor, sí les voy a pedir por favor que lo adjunten al laboratorio número 1. Sí, es un tema que ya cubrimos. Les vamos a pasar la solución a ese ejercicio, que es muy importante que lo practiquen, pero sí, por favor, lo adjuntan al laboratorio número 1. Sí, es un tema que se debe evaluar en el examen parcial. Entonces, sí, por Ok. favor, a ver, hay que incluirlo en el laboratorio 1 al final. Gracias. Bueno, muchachos, yo los dejo.
Créanme, fue un gusto saludarles nuevamente. Espero que se estén comprendiendo los temas. Y pues nos vemos el día jueves. Tengan feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Verles. Adiós. Feliz noche, licenciado.